Revelado, la insólita historia de una madre expulsada que ocultó 1,9 millones de dólares. Rosa siempre había imaginado la vida como un camino lleno de esfuerzo y amor. A sus 38 años, era madre soltera de 2 hijos en un pequeño barrio de Jalapa, donde su salón de belleza era más que un negocio, era su santuario, el lugar donde peinaba cabellos mientras tejía sueños y escuchaba historias. Pero su vida dio un giro inesperado aquel día fatídico cuando Rómulo, un cliente influyente, malinterpretó una conversación entre ella y una amiga. «Eres demasiado inquieta, Rosa», le había dicho. Esa inquietud ahora la había llevado a la puerta de su propio negocio, siendo expulsada con el corazón hecho trizas. ¿Cómo les explicaría esto a Luis y Elena? Al llegar a casa, el peso de su situación le hizo sentir que el aire se le escapaba. Cada rincón del departamento pequeño le recordaba la lucha cotidiana, las facturas, la comida, las necesidades de los niños. ¿Podría mantenerlos sin el salón? Las dudas la llenaron de angustia. Se sentó en la mesa, las manos temblorosas, escuchaba el risueño bullicio de los niños en la plaza cercana, sintiendo cómo la vida les sonreía mientras ella se hundía en la desesperación. Rosa decidió buscar respuestas en su pasado. Al subir al ático, encontró un viejo baúl que había pertenecido a su padre. Revolvió en su interior, y entre cartas amarillentas, un testamento atrajo su mirada. 1,9 millones de dólares en activos e inversiones. Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. ¿Era posible que la solución a sus problemas estuviera oculta, esperando ser descubierta? La mezcla de alivio y culpa comenzó a revolotear en su estómago. ¿Realmente debería reclamar ese dinero? Acostumbrada al esfuerzo y la humildad, la idea de aceptar esa herencia le resultaba una traición a sus propios principios. Luis entró en ese momento, su mirada cargaba con el peso de la incertidumbre que también lo acosaba. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, notando su nerviosismo. Rosa trató de sonreír, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Todo estará bien, hijo», dijo, pero en su interior, la tormenta seguía rugiendo. El conflicto crecía. El dinero podría proporcionarles una vida sin preocupaciones, pero ¿a qué costo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se convertían en un laberinto de pensamientos. Rosa se desvelaba, pensando en lo que significaba ser rica. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La dignidad y el esfuerzo son las verdaderas riquezas, le solía decir. Y ahora, ante la posibilidad de una fortuna, se sentía paralizada. Mientras tanto, Luis se mostraba cada vez más ambicioso, cuestionando sobre la herencia, haciendo que su madre se sintiera atrapada entre el amor por su hijo y el respeto por sus propios principios. Una tarde, un viejo amigo de su padre, Javier, apareció. Era empresario y había escuchado lo que le había sucedido a Rosa. Sus conversaciones giraban en torno a ética, dinero y familia. Javier cuestionaba a Rosa sobre lo que realmente quería y la instaba a reflexionar sobre su herencia. La presión aumentaba. La familia, que siempre fue su refugio, ahora se fragmentaba con cada discusión. Justo cuando la ansiedad alcanzaba su punto máximo, un mensaje inquietante llegó a su teléfono, su rostro palideció al leerlo. El futuro parecía desvanecerse, y en un instante, todo lo que había construido podía venirse abajo. Con el corazón en la mano y la mente dándole vueltas, tenía que decidir, reclamaría la herencia y pondría en juego su valor más preciado o seguiría luchando como lo había hecho siempre. La respuesta se acercaba, pero el camino estaba lleno de sombras y preguntas sin responder. Los días se deslizaban con una mezcla de rutina y caos que Rosa nunca había imaginado. Mientras sus hijos jugaban en la plaza, ella se enfrentaba al eco de la conversación con Javier, quien la incitaba a explorar sus deseos ocultos. ¿Qué significa realmente para ti el dinero, Rosa? ¿Libertad o carga? Sus preguntas la acosaban mientras iba de un lado a otro en su departamento.
El salón vacío había dejado un vacío más profundo que la pérdida de ingresos. La percepción de su propia valía se tambaleaba al borde de una decisión monumental. En sus momentos de reflexión, solía recordar la manera en que su padre había construido su pequeño imperio con esfuerzo. Sin embargo, la situación era distinta ahora, necesitaba ser más que la madre que anhelaba estabilidad, debía ser una mujer decidida a reescribir su historia. Decidida a encontrar claridad, Rosa comenzó a preguntarse si había alguna manera de utilizar su situación actual para emprender un nuevo camino. Con una hoja en blanco frente a ella, empezó a anotar sus pensamientos. ¿Qué haría con el dinero? ¿Cómo podría utilizar esta herencia para edificar un nuevo comienzo en lugar de verlos como ataduras? Las palabras comenzaron a fluir. Rosa anotó ideas sobre cursos de peluquería avanzada, la posibilidad de abrir un nuevo salón en un área más próspera, incluso la idea de ofrecer talleres de autoempoderamiento para mujeres en su comunidad. A medida que llenaba la hoja, algo cambió en su interior. Ya no se sentía sola, la perspectiva inicial de aceptar el dinero como un regalo se transformó en la oportunidad de construir un legado. Mientras esbozaba su visión, Luis entró en la habitación, asomándose sobre su hombro. ¿Qué escribes, mamá? Su pregunta la tomó por sorpresa. Rosa se detuvo, el miedo de involucrarlo en sus decisiones económicas la retuvo un instante, pero al mismo tiempo, quería enseñarle sobre la ambición y la responsabilidad. Estoy pensando en cómo podríamos volver a levantar el negocio, le respondió con una sonrisa decidida. Tal vez no necesitemos esa herencia si somos capaces de crear algo nuevo, juntos. Los ojos de Luis se iluminaron ante la idea de empezar algo distinto, pero su inocencia también traía dudas. ¿Cómo lo haríamos sin el dinero? Poco a poco, hijo. Con esfuerzo y creatividad, como lo hizo tu abuelo, le dijo ella, sintiéndose más fuerte. Era como si sus palabras les devolvieran la esperanza a ambos. Prepararse para una nueva lucha se sintió menos desalentador ahora que sabía que no iba a estar sola en el proceso. Aún así, las preguntas sobre la herencia no la abandonaban. Si bien el rechazo inicial a aceptarlo como un camino hacia la riqueza se había transformado en una visión de emprendimiento, la influencia externa y la posible presión de Luis seguían acechándola. ¿Sería capaz de resistir la tentación de reclamar esa herencia mientras su ambición personal buscaba ser concretada? La noche anterior a su próxima reunión con Javier fue larga. Rosa se quedó mirando el techo, y una idea comenzó a gestarse en su mente. Si la conversación con su amigo era un camino hacia entender sus propios mecanismos internos, quizás también podría utilizarla para visualizar su futuro. La presión del tiempo la obligaba a prepararse. Cuando la mañana llegó, Rosa se vistió con una determinación renovada. Con cada paso hacia la reunión, su mente la exhortaba: estás en control de tu destino. No pases esta oportunidad por alto. Sin embargo, al llegar, vio a Javier esperando con una expresión que intuía era de preocupación. ¿Lista para hablar de la herencia?, preguntó, y esta vez, el desafío no solo era sobre el dinero, sino sobre su propia valía y el futuro que realmente deseaba. El momento de la verdad se acercaba, y sin saberlo, Rosa se encontraría en una encrucijada que podría definir no solo su vida, sino el legado que dejaría a sus hijos. El aire estaba cargado de expectación cuando Rosa se sentó frente a Javier. El café humeante entre ellos parecía un vestigio de la normalidad, un recordatorio de que, a pesar de las turbulencias de su vida, las conversaciones de antaño podían ofrecer un breve respiro. Pero hoy, todo era diferente. Hoy no solo iba a discutir un legado financiero, sino la construcción de un nuevo destino. Javier rompió el silencio. Siempre has sido una mujer fuerte, Rosa. Pero estoy preocupado. Hablar de la herencia es un paso importante. ¿Estás lista para eso? Las palabras de Javier resonaron como un eco, ya que ella misma había estado cuestionando su preparación para abrazar lo que ese dinero significaba. Con un suspiro profundo, Rosa comenzó a descargar sus pensamientos. He estado pensando en lo que realmente significa para mí. No quiero que esto sea solo sobre el dinero, sino sobre lo que puedo hacer con él. ¿Y si con esta herencia puedo hacer realidad mis sueños? Su voz se volvió más firme a medida que articulaba su visión. La idea de abrir un salón no era solo un impulso pasajero, era la manifestación de un profundo deseo de ser algo más que una madre luchando por estabilidad. Javier la observó atentamente, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. Eso suena increíble, Rosa,
Pero tienes que tener en cuenta los riesgos. La inversión en un negocio no es fácil, especialmente en el sector de la belleza. Su advertencia era sincera, pero sentía que su propio sentido de posibilidad se encendía con cada palabra que daba vida a su sueño. Lo sé, respondió Rosa, pero no quiero vivir con miedo. He estado demasiado tiempo conteniéndome, y esta es mi oportunidad de cambiarlo. Fortalecida por su propia convicción, comenzó a detallar su plan. Puedo ofrecer servicios de peluquería, pero también talleres de empoderamiento. Quiero crear un espacio donde las mujeres conozcan su valía. No solo se trata de cortes y peinados, se trata de construir confianza. Simultáneamente, su mente trazaba un mapa de pasos a seguir, estudios de mercado, contactos con proveedores, posibles localizaciones. Cada pin en su mapa era un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. Mientras hablaba, una oleada de miedo la envolvió. Rosa se detuvo al darse cuenta de lo que estaba en juego. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo todo? Era una pregunta válida, una que chillaba en la parte posterior de su mente. Pero la duda no podía anular su deseo de actuar. Al final, lo que realmente temo es no actuar en absoluto, confesó Rosa. Las palabras, una vez pronunciadas, vibraron en el aire como un mantra. Su vida no debía ser definida solo por las limitaciones, sino por el potencial que aún no había explorado. Javier sonrió, comprendiendo que esa revelación marcaba un cambio. Entonces, ¿estás lista para dar el salto? Porque si decides hacerlo, te apoyaré. No era solo un colega tratando de ser amable, era un recuerdo que ella no estaba sola en esta travesía. Justo cuando Rosa iba a responder, su celular vibró en la mesa. Era un mensaje de Luis: mamá, ¿cuándo empezamos con el salón? Aquella simple pregunta la llenó de una renovada energía. Él creía en ella, al igual que ella comenzaba a hacerlo. Era el viento que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, en su interior, una sombra continuaba acechando, la ansiedad de dar el siguiente paso. Mientras miraba a Javier, una inquietud persistió en su mente. Pero, ¿qué pasa si la herencia no es solo una puerta abierta, sino un arma de doble filo que podría traerme problemas? Las dudas se agolpaban, desafiando su determinación. En ese instante, la conversación flotó hacia un callejón que jamás habría imaginado. Rosa, hay algo que no te he contado sobre la herencia. Una condición que podría cambiarlo todo. La tensión en la sala aumentó mientras una nueva revelación se acercaba, amenazando con poner a prueba no solo sus planes, sino su ambición misma. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de Javier flotaron entre ellos como un oscuro presagio. Una condición. ¿Qué podría ser tan grave que cambiara todo lo que había empezado a visualizar para su futuro? La ansiedad cruzó su rostro mientras le daba al otro hombre la oportunidad de continuar. Cuando recibas la herencia, habrá un plazo. Debes invertir la cantidad exacta en un negocio nuevo dentro de 6 meses, de lo contrario, todo se perderá. Su voz era grave, y en su mirada había un destello de preocupación. Rosa sintió como un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Se trataba de una fecha límite. ¿Me estás diciendo que no solo tengo que abrir el salón, sino que debo lograrlo en 6 meses? La incredulidad se mezclaba con la determinación, creando una tormenta en su interior. No sabía que había un tiempo estipulado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Simplemente no sabía cómo decírtelo. Consideraba que lo más importante era que supieras que el dinero es tuyo, que puedes hacer algo grandioso con él. Pero esa condición. Javier se detuvo, buscando las palabras correctas. Es para asegurarse de que no flaquees. Muchas personas que reciben una herencia se desvían del camino, se dejan llevar. Rosa apretó los dientes mientras su mente luchaba por procesar la información. Dentro de unas semanas, podría tener un capital que cambiaría su vida. Sin embargo, el riesgo de pérdida también se cernía sobre ella. No puedo dejar que esto se convierta en una carga, Javier. Este debería ser un impulso, no un yugo. Con cada palabra, Rosa reafirmó su intención de convertir su miedo en motivación. Las imágenes de su salón ideal volvieron a su mente, pulsando con más fuerza que antes. Puedo hacer esto. Puedo lograrlo en 6 meses. La certeza en su voz sorprendió incluso a su propio ser.
Tenía experiencia en peluquería y sabía que el empoderamiento de las mujeres era algo que necesitaba ser abordado desde múltiples frentes. Si ella se sentía así, seguramente muchas otras mujeres también lo harían. ¿Qué necesitas para comenzar? Javier, siempre pragmático, la guiaba lentamente hacia la acción. ¿Un plan de negocio? ¿Capital inicial? ¿Un espacio? Las preguntas fluyeron y sus respuestas formaban un patrón. Sí, definitivamente. Un plan definido. Pero primero, necesito hacer un estudio de mercado, conocer a mis competidores, evaluar el interés en lo que quiero ofrecer. Se dio cuenta de que, más allá de la herencia, necesitaba un mapa para hallar su dirección. Esa noche, Rosa se sentó frente a la computadora, sus dedos danzando sobre el teclado mientras formulaba ideas y esbozos. Los riesgos se multiplicaban en su mente junto a la adrenalina de la posibilidad. Documentos, proyecciones, contactos. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar en su visión. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, una nueva duda apareció, más envolvente. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Las preguntas amenazaban con nublar su claridad. De repente, una nueva voz resonó en su mente. Era la de Luis, recordándole la fe que tenía en ella. Mamá, cuando empezamos, repetía esa pregunta en su pensamiento, convirtiéndose en su mantra. Al día siguiente, la luz del sol se filtró a través de las ventanas mientras Rosa revisaba su planificación. No hay espacio para el miedo, se dijo, solo necesito avanzar, actuar y aprender en el camino. Sin embargo, una voz más dentro de ella despertó. Una inquietud, esa sombra que nunca se iba, que la empujaba a estar alerta. Lo que comenzó como la búsqueda de su sueño se transformó en un camino hacia lo desconocido, un umbral cubierto de incertidumbre que la hacía cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El sonido del teléfono la sacó de su ensueño. Era un mensaje de Javier: Rosa, debemos hablar. He encontrado algo que vale la pena investigar antes de que comiences con el salón. Podría cambiarlo todo. Las palabras resonaron en ella como un eco. Ahora, no solo debía enfrentarse a la tarea de abrir su negocio, sino también a lo que Javier tenía que decir. La incertidumbre intensificó su inquietud mientras se preguntaba, ¿estaba lista para descubrir una verdad que podría alterar su curso? Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos mientras Rosa trataba de calmar su creciente ansiedad. La idea de que Javier había descubierto algo importante la mantenía alerta, como si un nuevo capítulo abriera ante ella sin tener la certeza de si sería una bendición o una maldición. Sabía que debía reunirse con él, analizar sus palabras, y prepararse para cualquier revelación que pudiera poner en jaque su ya frágil constelación de planes. Durante el recorrido al café donde habían decidido encontrarse, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era lo que podía cambiarlo todo? Javier siempre había sido un buen amigo, pero esta conexión entre ellos había empezado a verse enredada en la incertidumbre del futuro. Se forzó a sí misma a no pensar en lo negativo. Debía confiar en su capacidad para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. Al llegar al café, se encontró con Javier, quien lucía especialmente serio. Las sillas de madera donde solían sentar aún resonaban con ecos de sus risas compartidas, pero hoy el ambiente parecía distinto, cargado de un peso palpable. Sin perder el tiempo, Rosa le preguntó directamente. ¿Qué descubriste, Javier? Él la miró a los ojos, buscando el momento perfecto para compartir lo que había estado investigando. He encontrado a alguien que estuvo implicado en el negocio de tu madre, una persona que parece saber mucho sobre ella y sus decisiones antes de fallecer. La revelación hizo que el corazón de Rosa se detuviera un instante. No entiendo, ¿quién es? Algo más que una referencia, parece que esta persona ha trabajado en el salón que ella tuvo. Su nombre es Estela, y de acuerdo a lo que he reunido, no solo tuvo contacto con tu madre, sino que tiene históricas conexiones en la industria. Esta podría ofrecerte una perspectiva valiosa. La luz de la esperanza comenzó a encenderse en medio de la desconfianza. Estela podría ser la clave para entender realmente el legado que su madre había dejado, y, tal vez, para redireccionar su futuro. Rosa asimiló la información mientras su mente se disparaba en nuevas direcciones. ¿Pero cómo sé que puedo confiar en ella? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero pienso que podrías acudir a un encuentro con ella.
Lo que sea que haya hecho tu madre en el pasado, puede que todavía esté presente en esta mujer. Esto la llevó a considerar la posibilidad de que, a través de Stella, podría descubrir no solo secretos sobre el pasado, sino también obtener inspiración valiosa para el salón que estaba por abrir. Después de un intercambio más de ideas, se despidieron con una promesa tácita de no vacilar más ante las oportunidades que se les presentaran. Rosa se quedó mirando por la ventana del café, con una mezcla de emoción y miedo en su interior. Estaba a punto de caminar sobre un hilo muy fino. Podía optar por dejarse llevar por el temor o impulsar su valor hacia un nuevo horizonte de posibilidades que nunca imaginó explorar. Con una determinación renovada, se dispuso a encontrar a Stella. Pero a la vez, enfrentaba un dilema complejo, hasta donde estaría dispuesta a llegar para descubrir lo que podría significar para ella y el legado de su madre. Mientras la noche caía, contempló las sombras que se proyectaban a su alrededor. Su vida comenzaba a tomar un rumbo imprevisible, y con cada paso que daba, percibía que sus decisiones podrían rendir frutos inesperados o traumas ocultos más profundos. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la solicitud de esa reunión significaría abrir una puerta que quizás no estaba lista para cruzar. Una vez que se fue de la cafetería, una voz interna seguía resonando en su mente. ¿Está dispuesta a enfrentar lo que pueda descubrir? La oscuridad del futuro la intrigaba al mismo tiempo que la aterraba. Y en esa encrucijada, se aferró a la convicción de que lo que estaba por venir era solo el principio de una historia de descubrimiento que podría cambiar no solo su presente, sino también el legado que había heredado. No obstante, el eco de una nueva incertidumbre la perseguía mientras avanzaba. ¿Estaba realmente preparada para escuchar lo que Stella tenía que decir? La búsqueda por el camino correcto apenas comenzaba, y Rosa se dio cuenta de que lo que podría encontrar al final de ese camino podría cambiar su vida para siempre. Rosa tomó un profundo respiro mientras avanzaba por las calles iluminadas por las luces titilantes de la ciudad. La imagen de Stella, la mujer enigmática que podía conocer tanto sobre su madre, se dibujaba en su mente cada vez con más claridad. A medida que se acercaba a la hora de la reunión, una mezcla de expectativas y temores crecía dentro de ella. Sabía que este encuentro podría otorgarle una visión valiosa, pero también podría interrumpir la frágil realidad que había construido. Al llegar al lugar acordado, un pequeño y acogedor bistró que reflejaba el calor de los antiguos cafés europeos, Rosa se detuvo a observar su entorno. La decoración ecléctica, con fotografías en blanco y negro de artistas del pasado, le recordaron la belleza del legado que anhelaba entender. Se sentó en una mesa en el rincón más alejado, su corazón palpitando con fuerza mientras aguardaba la llegada de Stella. Era en este instante donde la determinación de descubrir la verdad se manifestaba con moreta intensa. A medida que pasaban los minutos, su mente recorría posibles diálogos. Se preguntó si Stella sería una figura amistosa que la recibiría con los brazos abiertos, o si se encontraría con alguien que guardaría secretos oscuros. La ansiedad comenzó a manifestarse en forma de un ligero temblor en sus manos. ¿Estaría lista para escuchar la verdad? Finalmente, Stella apareció en la entrada. Su presencia era imponente, con una confianza que irradiaba a través de su porte. Con una leve sonrisa, se acercó a Rosa, quien sintió la presión de sus decisiones hacerse palpable en ese momento. Mientras se sentaban, Stella pidió un café, y Rosa sintió que las palabras decisivas estaban a solo un sorbo de distancia. El inicio de la conversación fue cuidado. Rosa, intentando parecer calmada, le expresó su agradecimiento por el tiempo que se tomaba para entrevistarla. Pero rápidamente, el tono cambió. Stella hizo una mención casual sobre el legado de su madre, y fue suficiente para que la tensión aumentara. Rosa necesitaba respuestas concretas, pero el miedo a lo que podría escuchar la paralizaba. Stella, notando la inquietud de Rosa, habló con un tono directo que resonó en el ambiente. Tu madre no fue solo una estilista, Rosa. Ella cambió vidas. Había un lado que pocos conocieron. Su trabajo iba más allá de la estética. Ella gestionaba conexiones, alianzas. Cada palabra que decía sorprendía a Rosa y la empujaba a reflexionar sobre lo que realmente su madre había representado para muchos. Con cada frase, se activaban diferentes emociones en ella, orgullo, tristeza, y una creciente curiosidad por desentrañar el misterio que la rodeaba. Rosa comenzó a cuestionar sus propios juicios sobre su madre, quién era realmente la mujer que había estimado y que la había dejado con un vacío tan inmenso.
La conversación se intensificó cuando Estela mencionó menciones de transacciones financieras significativas que involucraban a su madre. Ella dejó algo más que recuerdos, Rosa. Hizo decisiones que podrían no haber sido las correctas moralmente, pero estaban dirigidas a proteger su legado. Hasta 1,9 millones. Rosa sintió como si el mundo se desvanecía a su alrededor. La cifra era monumental, y la revelación la dejó muda. Su mente giraba en círculos, contemplando el significado de esas palabras. ¿Qué implicaba esto para su futuro? ¿Qué decisiones había tomado su madre que habrían conducido a tales cifras y a una carga tan pesada? La duda se apoderó de ella, desgarrándole el corazón al pensar en los sacrificios que probablemente había hecho. Sin darse cuenta, el tiempo había pasado volando, y la urgencia de la situación la golpeó con fuerza. Desearía poder desandar lo que había escuchado, volver a la vida despreocupada de la que apenas había comenzado a salir. Pero ya no había vuelta atrás, había abierto la puerta a un laberinto de nuevas preguntas y posibilidades. Al finalizar su encuentro, Rosa se despidió de Estela con una mezcla de gratitud y desasosiego. Las palabras resonaban en su mente, pero la gran incógnita permanecía: ¿qué haría ahora con la revelación de su madre y el legado oculto? Mientras se alejaba del bistró, la incertidumbre la envolvía nuevamente. Sabía que enfrentarse a los secretos de su madre implicaría arriesgar más de lo que estaba dispuesta a perder. Pero dentro de ella, una luz de determinación empezaba a brillar, estaba lista para descubrir el verdadero poder que poseía, para tomar el control sobre su destino. A medida que las sombras se alargaban, Rosa comprendió que esta era solo la primera de muchas revelaciones. El verdadero desafío no solo sería enfrentar la verdad sobre su madre, sino también lo que ello significaría para su propio crecimiento y ambiciones. Mientras se adentraba en la noche, una pregunta la perseguía: ¿sería capaz de soportar el peso de su legado? Las calles estaban llenas de ruido, pero Rosa se sentía sumida en un silencio ensordecedor. Cada paso que daba hacia su departamento la acercaba a una verdad perturbadora, una verdad que apenas estaba comenzando a vislumbrar. La noche se sentía más fría al recordar las palabras de Estela. Había un peso en su pecho, una mezcla de miedo y determinación que pulsaba en su interior. Al llegar a su hogar, se sentó en la mesa del comedor, donde un simple cuaderno y un lápiz se convirtieron en sus aliados. Tendió los dedos sobre el papel, sintiendo la textura rugosa bajo su piel. Necesitaba procesar todo lo que había aprendido, dar sentido a las revelaciones que la habían sacudido. Comenzó a escribir: mi madre era más que una simple estilista. Era una mujer con poder y secretos. Las palabras fluyeron, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Era realmente el legado que quería enfrentar? Mientras trazaba líneas en el papel, la imagen de su madre emergió en su mente. Rosa recordaba su sonrisa cálida y las historias sobre el mundo de la moda, pero también le llegaban ecos de las advertencias acerca de las decisiones equivocadas que siempre estaba dispuesta a evitar. Había un abismo entre el deseo de recordar y la necesidad de conocer la verdad. Rosa sabía que debía afrontar lo delicado de esta nueva realidad. Cada palabra escrita era un paso hacia su liberación, pero también un recordatorio de lo que se podría perder. De repente, se dio cuenta de que había un poder dentro de ella, una fortaleza que siempre había ignorado. Se cuestionó si su madre había sido un modelo a seguir o un aviso sobre las ambiciones desmesuradas. La línea entre lo moral y lo inmoral se desdibujaba, y ella se sentía atrapada en medio de esa neblina. Al día siguiente, fue a su trabajo sintiéndose como un barco a la deriva. Una vez más, las tareas rutinarias ofuscaban el ruido en su mente, pero Rosa decidió que ya no podría evitar la búsqueda de respuestas. Tenía que buscar más información, más sobre las decisiones de su madre, sobre las conexiones que había formado y los desafíos que había enfrentado. Comenzó a explorar archivos antiguos, conversaciones con excolegas, mirando por encima de sus hombros como si la propia historia pudiera esconderse entre las sombras. Su primera parada fue un viejo estudio de belleza en el que su madre había trabajado durante años. Al entrar, la nostalgia la golpeó con fuerza, pero también la empujó hacia el descubrimiento. La propietaria, una mujer mayor que había conocido a su madre, la miró con curiosidad. «Quiero saber más sobre ella», dijo Rosa, incluso antes de invitar a una conversación. Su voz era un hilo delicado que parecía romper el silencio pesado. Con cada recuerdo que la mujer compartía, cada anécdota que evocaba, su madre cobraba vida frente a Rosa, esta vez compleja y multifacética.
La conversación se tornó inquietante cuando la mujer mencionó negocios y alianzas. Las palabras flotaban en el aire, esperándole con una carga eléctrica. Rosa se sintió impulsada a escuchar más, cada palabra un ladrillo que construía el puzzle de su historia. Fue así como se dio cuenta de que, al buscar respuestas sobre su madre, también estaba buscando formar su propia identidad. Finalmente, antes de despedirse, la mujer le advirtió: tu madre sabía lo que hacía. Pero a veces, las decisiones difíciles tienen un precio. Aquella frase resonó dentro de Rosa, sembrando la semilla de un dilema moral que comenzaba a tomar forma. Regresó a casa con la mente abrumada. El peso del legado de su madre se sentía ahora más tangible, no solo era un desafío que ella necesitaba enfrentar, sino una oportunidad para construir su camino. Rosa sabía que debía hacerse una pregunta básica: ¿quién quería llegar a ser realmente? Con la noche cayendo, Rosa sacó de nuevo su cuaderno y empezó a escribir un nuevo mantra: de las sombras del pasado, brotará mi luz. Pero, en ese instante, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje que la invitaba a una reunión clandestina sobre la historia ocultada de su madre. La intriga la hizo temblar. ¿Qué más podría descubrir? ¿Estaba preparada para abordar ese nuevo ámbito de su legado? La noche cerraba a su alrededor, pero el impulso de indagar más la consumía. Con el corazón acelerado, supo que, pronto, tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Rosa no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Esa invitación a una reunión clandestina pulsaba en su mente como un latido frenético. ¿Quién se atrevería a hablar de su madre en términos tan fascinantes y alarmantes? La imagen de su madre, una mujer que había sido una figura de amor y seguridad, se desmoronaba lentamente en un torbellino de dudas. El legado que una vez la hizo sentir orgullosa ahora parecía un rompecabezas peligroso. La mañana siguiente, Rosa se despertó con el alma inquieta. Las palabras de la mujer en el estudio de belleza resuenaban en su mente: las decisiones difíciles tienen un precio. ¿Estaba lista para pagar ese precio? Tomó una ducha, intentando despejar su mente. Sabía que esa reunión representaba no solo un encuentro, sino un punto de inflexión en su vida. Al llegar al lugar indicado, un bar que siempre había tenido un aire de clandestinidad, el ambiente era denso con un aire de secreto. Las luces tenues creaban sombras en las paredes que parecían susurrar verdades ocultas. Rosa sintió que cada paso que daba la acercaba más a una revelación que anhelaba, pero también temía. A su alrededor, algunos rostros conocidos y otros completamente ajenos la miraban con curiosidad, como si esperaran algo de ella. Una mujer de cabello oscuro y mirada intensa se acercó a ella. «Eres Rosa, ¿verdad? Hablamos de tu madre». Su tono era directo, como una punzada. «Sí, tengo algunas preguntas». Rosa vaciló, sintiendo la presión de la multitud, pero la determinación la empujó a seguir. «Quiero saber más sobre su vida». La mujer asintió y la llevó a una zona más tranquila. «Tu madre estuvo involucrada en cosas que la mayoría conoce solo de oídas. Hubo comprometedoras alianzas, amistades peligrosas». Cada palabra se deslizaba como veneno, pero algo en la narrativa también le dio poder a Rosa. ¿Podía ser esa la verdad que tanto había buscado? La mujer continuó: unos años antes de su muerte, se le presentó una oportunidad que nadie podía rechazar. Ella vigiló un número. $1.900.000. Rosa sintió que el mundo se detenía, ese número resonaba en su cabeza. ¿Era posible que su madre hubiera estado envuelta en algo así? ¿Qué precio había pagado por ello? Mientras escuchaba, la mente de Rosa viajaba. Todas las advertencias de su madre sobre la avaricia y el descontrol volvían a aparecer con mayor fuerza. «¿Pero por qué no me habló de esto?», balbuceó, casi como una súplica. Porque a veces, el silencio es la mejor forma de proteger a quienes amamos. La mujer respondió con franqueza, y Rosa se dio cuenta de que la defensa no solo era para su madre, sino que había un eco de la lucha que ella podría entender. Rosa se quedó en silencio. La idea de una madre que había vivido en las sombras dificultaba la aceptación del amor que había sentido toda su vida. Ese amor ahora se entrelazaba con secretos y decisiones que la mantenían alejada de la verdad. Al regresar a casa, su corazón latía con más fuerza. Tenía que replantearse todo, lo que había creído, lo que había sentido, y cómo eso impactaría su propio destino.
Pero había un nuevo impulso que se encendía dentro de ella. Con cada descubrimiento surgía una nueva versión de sí misma, dispuesta a enfrentarse a sus propios dilemas morales. Algo cambiaba en su interior. Quizás estaba destinada a trascender las sombras de su madre y forjar un nuevo camino. O quizás, solo quizás, el legado podría ser el impulso que la llevara a descubrir su verdadero propósito. Al sentarse nuevamente con su cuaderno, Rosa sintió que las palabras ya no eran solo un ejercicio. Eran un compromiso con su futuro. Mientras le daba un vistazo a la hoja en blanco, sonó su teléfono una vez más, un mensaje de un número desconocido. Ahora, la inquietud llenaba no solo su mente, sino también su corazón. Te esperamos esta noche. Es tu turno de conocer la verdad. Rosa exhaló. Este era el momento que había estado esperando, pero ¿estaría realmente lista para lo que vendría? Con el pulso acelerado, sabía que lo que descubriera a continuación podría cambiarlo todo para siempre. Al llegar a la reunión, Rosa sintió el peso de la expectativa en el aire, como si cada mirada en la oscuridad pesara sobre sus hombros. La intimidad del lugar, con sus murmuraciones y las luces parpadeantes de las velas en las mesas, le daba un aire de conspiración que la mantenía en alerta. Todo lo relacionado con su madre era ahora un rompecabezas que debía juntar, y aquel encuentro prometía más que respuestas, significaba enfrentarse a un legado que había sido escondido bajo capas de silencio. Cuando entró en la sala, las miradas se tornaron hacia ella. Rosa avanzó con una mezcla de determinación y temor. Ya no era solo la hija de una mujer a la que veneraba. Ahora estaba allí como una investigadora, dispuesta a desentrañar las verdades ocultas. La mujer de cabello oscuro que la había abordado antes parecía ser la líder del grupo, así que se acercó a ella. ¿Estás lista para lo que viene, Rosa? La mujer le hizo un gesto, invitándola a sentarse. Lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves a tu madre. Estoy lista, respondió, y aunque sus palabras sonaron firmes, en su interior había un campo de dudas que luchaba por manifestarse. La conversación comenzó a fluir. La mujer habló de secretos enterrados, de transacciones y decisiones arriesgadas, revelando que la madre de Rosa había estado lejos de ser la mujer idealizada en su mente. La mujer mencionó ciertos nombres, conexiones que resonaban con ecos de advertencias antiguas. Rosa sintió una combinación de rabia y tristeza, la figura materna que había estado tratando de comprender se convertía ahora en un espejismo brutal. A medida que las historias avanzaban, Rosa se dio cuenta de que no solo se trataba de conocer la verdad sobre su madre, sino también de enfrentarse a sí misma. A cada revelación sentía que una parte de su identidad se desmoronaba, pero también comenzaba a vislumbrar quién podría llegar a ser lejos del legado familiar. La angustia que había sentido durante años parecía entrelazarse con una corriente de empoderamiento. Era como si cada secreto hubiera comenzado a abrirle puertas a nuevas posibilidades para ella. Esas decisiones, las que tomamos frente a grandes sumas de dinero y poder, a menudo revelan más sobre nosotros que sobre el mundo externo, dijo la mujer, y Rosa comprendió que eso era lo que debía enfrentar. Necesitaba evaluar no solo las acciones de su madre, sino su propia reacción ante esos dilemas. ¿Era capaz de aceptar las sombras que venían con la luz del legado? Mientras absorbía la información, el bullicio de la habitación parecía desvanecerse. Ella ya no era una espectadora, se estaba convirtiendo en protagonista de su propia narrativa. En ese momento, Rosa decidió que no solo iba a ser la observadora de la historia de su madre, sino que buscaría dejar su propia huella en el mundo, bajo sus propias condiciones. Las horas pasaron y la angustia inicial se transformó en un fuego interno. La revelación de una madre compleja, capaz de tomar decisiones al borde de la legalidad, la empujaba a repensar su propio futuro. El dilema moral no solo giraba en torno a la figura de su madre, sino también sobre cómo ella pensaría en su vida, en sus elecciones. Al salir de la reunión, con cada paso, Rosa sentía una mezcla de liberación y carga. La verdad había comenzado a definirse, así como la imagen de quien quería llegar a ser. Sin embargo, esa noche, mientras reflexionaba sobre las implicaciones de todo lo que había escuchado, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje que decía: lo que descubriste hoy es solo la punta del iceberg. La verdadera historia está más cerca de lo que imaginas. El corazón de Rosa se aceleró. Había algo más. La inquietud volvió a apoderarse de ella, y una nueva determinación se encendió. La búsqueda de la verdad apenas estaba comenzando, y cada respuesta abría la puerta a nuevos interrogantes.
Consciente de que el camino a seguir podría llevarla hacia peligros desconocidos, Rosa se preparó para lo que viniera, decidida a descubrir cada faceta del legado que había cargado y que, quizás, ahora la preparaba para la lucha que se aproximaba. Rosa se despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. La noche anterior había sido reveladora, y cada palabra escuchada en la reunión la había preparado para enfrentarse a su propia historia. Sentía que había cruzado un umbral, no solo estaba en busca de respuestas sobre el legado de su madre, sino también estaba lista para definir su propio camino. Con el café humeante en una mano y su cuaderno en la otra, se sentó en la mesa que había sido testigo de sus dudas y esperanzas. De las sombras del pasado, brotará mi luz, escribió nuevamente, pero ahora con la firmeza de quien ha decidido abrazar cada parte de su historia. No solo el legado de su madre, sino su propia identidad estaba lista para surgir. Era el momento de dejar de ser la madre temerosa, y convertirse en la mujer audaz que su madre había sido, en sus propios términos. Esa misma tarde, Rosa decidió dar el primer paso hacia su nuevo futuro, planificar la apertura de su salón. No solo se trataría de un espacio para ofrecer servicios de belleza, sino un lugar donde las mujeres podrían empoderarse y descubrir su valor propio. Con unos ahorros y la herencia aún en mente, Rosa enumeró los pasos a seguir, cada uno de ellos se sentía más claro, más tangible. Estaba lista para abordar cada tarea con la misma dedicación que había puesto en cuidar de sus hijos. Las horas se convirtieron en días mientras se sumergía en la investigación. Contactó a proveedores, buscó el local perfecto y comenzó a diseñar un plan de negocio. Los riesgos y las fuerzas opuestas seguían ahí, pero eran menos temidos. Con cada contacto que hacía, sentía que la sombra del pasado se disipaba. Realmente estaba construyendo su futuro. Luis, su hijo, seguía siendo su mayor motivador. Siempre que pasaban tiempo juntos, hablaban sobre la visión del nuevo salón, y las ideas de Rosa tomaban vuelo en la imaginación del joven. Cuando abre el salón, ¿puedo ayudar?, le preguntaba con entusiasmo. Esa conexión reforzaba el vínculo entre ellos, alimentando su determinación de hacer lo posible. No obstante, la incertidumbre aún acechaba. Un día, mientras revisaba unos documentos, recibió otra llamada de Javier. Rosa, creo que necesitamos hablar. Hay algo nuevo que descubrió sobre la herencia que podría influir en tus decisiones. La inquietud regresó. Rosa sentía que cada nueva revelación era una oportunidad, pero también una carga potencial. Sin embargo, esta vez decidió enfrentarla con valentía. En la reunión siguiente, Javier, visiblemente emocionado, le reveló que su madre había dejado más que un legado financiero, había formulado una red de contactos que podía resultar esencial para el negocio que Rosa quería empezar. Tu madre era conocida, Rosa. No solo por su trabajo, sino por la confianza que generaba. Si deseas, puedo ayudarte a conectar con algunas de estas personas. Rosa sintió como si una luz se encendiera. La idea de construir a partir de la reputación de su madre no la llenaba de miedo, sino de emoción. Quiero hacerlo, respondió, sintiendo el impulso en su voz. La incertidumbre siempre estaría allí, pero ahora tenía un camino más claro a seguir. Finalmente, el día de la apertura de su salón llegó. Rosa se encontraba nerviosa, sobre todo al ver a las personas que llegaron. Mientras miraba a aquellas mujeres entrar, una oleada de orgullo la invadió. Había dicho que el salón no solo se trataría de belleza, sino de empoderamiento. Y ahora ese deseo se convertía en realidad. Al cortar la cinta inaugural, sintió que no solo estaba abriendo un negocio, sino que estaba reescribiendo su historia y la de su madre. Uno a uno, sus clientes comenzaron a compartir sus historias, y el compromiso de Rosa por crear un espacio inclusivo solo aumentaba. Con cada conversación, cada sonrisa, entendía que había logrado más que abrir un salón, había forjado una comunidad. Rosa miró a su alrededor y vio a Luis ayudando a una clienta, compartiendo risas y logrando que cada mujer se sintiera especial. En ese momento, una profunda satisfacción la invadió. Había logrado construir un legado de esperanza y creatividad, alejándose de la sombra de los secretos del pasado. Todo lo que había pasado había llevado a estos momentos de triunfo. El viaje había sido arduo, pero a través de cada desafío, Rosa había demostrado que había florecido, no solo como madre, sino como mujer decidida a crear su propio destino. El brillo en los ojos de sus clientes,
Las risas de Luis y el ambiente de empoderamiento en el salón eran las recompensas que validaban su arduo trabajo. Había convertido su historia en una historia de éxito, una historia que no solamente pertenecía a su madre, sino a ella misma. Rosa sabía que, a partir de ahora, podía afrontar cualquier adversidad y abrazar su verdadero legado. Mirando hacia el futuro, no solo pensaba en la herencia financiera, sino en el amor, el esfuerzo y el deseo de superación que había cultivado en cada paso. Y así, con un nuevo camino claro ante ella, Rosa decidió seguir adelante, aún sabiendo que había un mundo lleno de posibilidades por explorar. La vida le había enseñado que cada incertidumbre era una oportunidad disfrazada, y estaba decidida a aprovechar cada momento que se presentara. Ahora más que nunca, sentía que el futuro era un lienzo en blanco, y con cada paso, se acercaba más a los sueños que había empezado a trazar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagan clic en la campanita para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.